Y no se olviden que tenemos un horario el cual estaremos siguiendo en este determinado curso. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con la segunda parte de esta maratón de neuroanatomía. Vamos a discutir sobre la parte 2 del sistema nervioso. Yo soy el docente Albert. Ubícate en tu material. Recuerda que, como lo mencionó el organizador y moderador, en este caso Jesús, tenemos un horario que seguir y vamos a estar tratando de ser puntuales con respecto a ello. De 3 a 13:25 vamos a discutir sobre la morfología del diencéfalo. Comenzaremos justamente con ese punto. La morfología del diencéfalo, cuando habla de morfología, recuerda que son las estructuras tanto internas como estructuras externas. ¿Cómo se constituye el diencéfalo? El diencéfalo se va a formar de 5 estructuras. Esto es un corte sagital del encéfalo. Como pueden notar aquí, esta estructura organizada de sustancia blanca es el cuerpo calloso, una serie de axones que van a conectar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Por debajo del cuerpo calloso tenemos otra estructura de sustancia blanca, que es la comisura hipocampal. Por debajo de esta comisura hipocampal tenemos una comisura de sustancia gris. Por si no lo recuerdan, en la clase de ayer hemos discutido sobre que comisura es un término en neuroanatomía que significa región o área que comunica ambos lados, derecho e izquierdo. Eso es una comisura. Esta comisura es la comisura gris talámica. Y me detengo un momento en este punto, ya que el diencéfalo, una de las 5 partes que posee, es el tálamo. El tálamo, junto con el hipotálamo, con el epitálamo, el metatálamo y el subtálamo, forman y constituyen lo que conocemos como diencéfalo. Tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo y metatálamo, como ya claramente lo dije hace unos segundos. Todas estas estructuras están circunscritas dentro de la imagen que ha aparecido en esta región. Lógicamente, como este es un corte sagital, solamente estamos viendo una determinada área, que es la área central. De esa proyección, de ese gráfico que es circunscrito con líneas rojas entrecortadas, hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia ambos hemisferios, se proyecta las regiones diencefálicas. Ahora veamos otro corte del tálamo. Antes de continuar, me estaba olvidando de algo. De las 5 partes, las más estudiadas, las que debes dominar en pregrado, su morfología y sistematización, es el tálamo y el hipotálamo. Sin embargo, quiero resaltarles aquí, para que nunca olvides, que el metatálamo es una estructura diencefálica que está constituida por los cuerpos geniculados. Repito, cuerpos geniculados. Metatálamo, si te dicen, ¿quién lo constituye al metatálamo? La respuesta es los cuerpos geniculados. Y en la clase anterior ya habíamos dicho que había un cuerpo geniculado lateral y un cuerpo geniculado medial para cada lado. Empecemos a hablar del tálamo. En este corte de encéfalo, que es un corte coronal, notamos que el tálamo está en esta región. El tálamo tiene sustancia gris, que lo estoy resaltando de color con el láser, sustancia gris, cuerpos neuronales y acciones sin mielina. Pero también tiene sustancia blanca, como puedes ver esta línea, que debería abrirse hacia 2 o en 2 bifurcarse hacia la parte superior. Esta línea es conocida como la estría medular interna, que es la sustancia blanca interna del tálamo. El tálamo son 2 regiones, una a la derecha y una a la izquierda, que se unen a través de una comisura, que es la comisura gris. ¿Recuerdas que te mencioné en la diapo anterior que al corte sagital se veía la comisura gris? La conexión entre ambos tálamos derecho e izquierdo, sustancia gris, sustancia blanca en el centro, divide ambos tálamos en lo que llamamos la estría. Esta estructura se llama estría medular interna. No solamente viene a ser esto el tálamo, sino que por fuera y separado a través de una sustancia blanca, que acá se ha resaltado de rojo,
Esto es la estría medular externa, que separa la totalidad del tálamo o la gran parte del tálamo con una de sus últimas partes periféricas, uno de sus últimos núcleos conocido como el núcleo reticular. En el corte coronal, recuerda que esto es tridimensional. Aquí estamos viendo simplemente un plano bidimensional. Tendríamos que proyectarnos un poco más, imaginar cuál es la forma tridimensional de los tálamos. Los tálamos son como dos balones de fútbol americano cuyas puntas se distribuyen hacia adelante y hacia atrás. De esa manera. Si nosotros tratamos de organizar, disculpen, esta animación es para que recuerden que hay otras estructuras que lo vamos a ver en corteza cerebral, pero por ahora nos adelantamos. Esto que yo le digo la pisa es el núcleo lenticular, que tiene dos regiones, hacia afuera el putamen y hacia adentro el globo pálido, que a su vez se va a dividir en dos zonas, globo pálido externo y globo pálido interno. Los tres van a constituir el núcleo lenticular de los ganglios basales. Ahora, vista superior del tálamo, más o menos sería de esta manera. El polo anterior, el polo posterior, el polo medial y el polo lateral. Espero se me esté escuchando, muchachos. Jesús, por favor, confírmame. De pronto ya estoy Sí, doctor, se hablando. lo escucho. Muchas gracias. Estaba hablando 7 minutos y no se me escuchaba. Anterior, posterior, medial, lateral. Esta Y vendría a ser sustancia blanca, que le hemos denominado estría medular interna, pero hacia la zona lateral recuerda que también hay sustancia gris, el último núcleo, que lo voy a representar en el gráfico de una vista superior como esta parte. Entonces, el tálamo más el núcleo reticular van a estar divididos por un espacio que es sustancia blanca llamada estría medular externa. Si yo hago un corte para continuar las proyecciones en diferentes vistas, un corte a este nivel y puedo observar desde aquí lo que llamamos vista en el corte coronal, más o menos se vería de esta forma, ¿sí? Esto vendría a ser la estría medular interna, esto el tálamo como tal, el núcleo reticular y esta sustancia la estría medular externa. En esa configuración espacial se van a distribuir en la sustancia gris acúmulos de cuerpos neuronales conocidos como núcleos, núcleos del tálamo. Estos núcleos del tálamo, incluso algunos de ellos van a estar distribuidos en el interior de la estría medular interna, como lo pueden ver aquí en pantalla. Quito la animación. Estría medular interna, incluso los grupos o núcleos del talámicos se van a ubicar dentro de la estría medular interna. A estos núcleos, ojo, recuérdalo, se les llaman núcleos intralaminares. Intralaminares. Y uno de los más representativos, que es grande y por eso le dan un nombre aparte, es el núcleo centromediano, que es el de los tres el más grande que he dibujado aquí. Bueno, como en el conocimiento científico la ciencia siempre pretende ordenar todo, los núcleos del tálamo, que son bastantes, los vamos a dividir en zonas nucleares. Estas zonas nucleares van a ser llamadas de acuerdo a la ubicación topográfica o anatómica. Por ejemplo, la zona nuclear anterior, la zona nuclear media, la lateroposterior, la zona de la lámina medular interna y la zona reticular. En cada una de estas zonas nucleares, como su nombre lo dice, zonas nucleares, van a existir núcleos. En el caso de la zona nuclear anterior, solamente vamos a encontrar un núcleo. En la zona nuclear media encontraremos 3. En la lateroposterior, 6. En la siguiente, 2. Y en la última, un núcleo. Si tú cuentas, haz tu respectiva suma, ¿sí? Utiliza tus fórmulas matemáticas complejas, derivadas, integrales, ¿y cuál es el resultado? El resultado son 13 núcleos. 13 núcleos que debes aprender en el tálamo. Ahora vamos a discutir sobre estos. 13 núcleos talámicos. Mira, nos valemos de la imagen o dibujo en el libro de anatomía de Netter, o Atlas de Anatomía de Netter, tanto en el de anatomía como en el de neuroanatomía, o Atlas de Neurociencia, del mismo autor. Tenemos esta imagen del tálamo, en donde son dos balones de fútbol americanos unidos por una comisura central y con el polo anterior, que es el amarillo, y hacia atrás esto vendría a ser el polo posterior. El tálamo derecho y el otro sería el tálamo izquierdo. ¿Cómo sé, doctor, que esto no es lo anterior y esto es lo posterior? Porque usted me lo dice, ¿lo tengo que creer al 100%? No. Y para reconocer, el tálamo a la parte posterior tiene dos bolitas. Esas dos bolitas o protuberancias
que no pertenecen al tálamo, sino que son el metatálamo. ¿Quién crees que es, muchacho? Son los cuerpos geniculados, que son posteriores. ¿Bien? De colores están resaltadas las zonas. ¿Cuántas zonas teníamos? Teníamos 5 zonas, ¿recuerdas? Una de ellas era la zona anterior. Revisa la diapositiva anterior. La zona anterior tiene un solo núcleo, que es el núcleo anterior, ubicado acá. Lo represento con la letra A. La zona medial tiene 3 núcleos, que es el núcleo mediano, el medio dorsal y el medio ventral. Está representado por la región azul. Hacemos un corte en esta línea para poder ver esa región, y la zona azul del tálamo derecho se pueden ofrecer o ver lo que vendrían a ser los 3 núcleos. Estos 3 núcleos reciben los nombres de medio dorsal, medio ventral y mediano. Bien. Otra zona, que es la zona lateroposterior, que es toda esta región de roja. Esta zona lateroposterior se va a dividir en 2 grupos. El grupo lateral como tal, que vendría a ser esto, donde hay 5 núcleos, y el grupo posterior, que vendría a ser con un solo núcleo. En el grupo lateral, que vendrían a ser estos, hay 2 núcleos dorsales, aquí los tiene sus nombres, y hay 3 núcleos ventrales. Los 2 dorsales se llaman el látero dorsal y el látero posterior. Látero dorsal y látero posterior. En el grupo posterior tenemos el núcleo pulvinar. Ojo, no te olvides de este. Núcleo pulvinar es el único que está atrás del tálamo. Pulvinar con P de posterior. Ahí lo tenemos, núcleo pulvinar. Les decía, el látero dorsal, siglas, látero dorsal, el látero posterior. Y en la parte ventral del grupo lateral de la zona lateroposterior, doctor, está hablando muy rápido. Simplemente sígueme aquí, muchacho. Sígueme el juego. Grupo ventral, perdón, zona ventral del grupo lateral de la zona lateroposterior, tenemos 3 núcleos. Mira, 1, 2, 3. El núcleo anterior, o ventral anterior, como tal, el núcleo ventral lateral, del cual habíamos discutido en parte de las vías sensitivas de médula espinal, y el núcleo ventral posterior. Ojo con el núcleo ventral posterior. El núcleo ventral posterior en realidad no es uno, sino es un conjunto de núcleos. Son 3 núcleos que forman el ventral posterior. Con este corte voy a poder apreciar que en el ventral posterior, en vez de haber 1, son 3. Mira, el corte hace que veamos el núcleo lateroposterior, que vendría a ser el de aquí. Ahí lo coloco. Y abajo debería estar el núcleo ventral posterior. Claro, aquí solamente se ve como si fuera 1. Sin embargo, en el corte aprecio que son 3. El núcleo ventro-postero-lateral, ventro-postero-medial y ventro-postero inferior. ¿Sí? Ahí tenemos los 3 núcleos, también llamado ventro-postero intermedio. Otra zona nuclear del tálamo, la zona laminar. La zona laminar vendría a ser toda esta región en donde encontramos los núcleos intralaminares, representados por IL, IL, y el núcleo centro-mediano, que ya te dije que es dentro de los núcleos de la zona laminar, es el más grande. Por último, y para terminar, la zona reticular aquí está representado por un color verde. Doctor, aquí no veo el verde, es que no lo han dibujado porque si no taparía a estos núcleos. La zona verde está representado por un solo núcleo conocido como núcleo reticular. Espero se haya entendido. Leo el chat. Jesús, me ayudas, por favor, si hay alguna intervención en el chat. Me interrumpes y la lees para poder dar respuesta a lo que hayan preguntado. Chicos, hasta aquí, núcleos del tálamo. Hay que aprenderlos. Yo sé que es un poco complejo, pero hay que darle el tiempo necesario para poder aprenderlos. Ahora pasamos a hablar del hipotálamo. ¿Qué será esto? Doctor, la pisa. Muy bien, la pisa, el núcleo lenticular. Repito, putamen, globo pálido externo, globo pálido interno. Si el tálamo estaba aquí, ¿dónde está el hipotálamo? Debajo del tálamo, como su nombre lo dice, hipotálamo. ¿Sí? El hipotálamo es la región que aquí pasamos a señalar. Ojo, que si te digo subtálamo, doctor, el subtálamo, que es otra parte del diencéfalo, también como prefijo sub debería estar abajo del tálamo. Sí, el subtálamo es una pequeña región, ¿sí? Una pequeña región que divide al tálamo del hipotálamo. En esta zona está el subtálamo. Bien, pero de él no vamos a hablar. Una referencia importante, el hipotálamo es la conexión del sistema nervioso con el sistema endocrino.
Conexión del sistema nervioso con el sistema endocrino, chicos. Por eso es que si el sistema nervioso funciona con neurotransmisores o neuropéptidos, el sistema endocrino funciona con hormonas, lo que llamamos mensajeros humorales o mecanismos humorales. El hipotálamo, que conecta sistema nervioso y endocrino, va a tener conexiones de entrada y de salida neuronales y humorales, ¿sí? Es la única parte del encéfalo que tiene conexiones neuronales y humorales por la interacción que va a tener con el sistema endocrino. ¿Bien? Ahora, hacemos un aumento y aquí vamos a poder apreciar lo que vendría a ser el hipotálamo. Aquí se encuentran núcleos, se encuentran cuerpos neuronales agrupados. Esos núcleos, al igual que hemos hecho con el tálamo, los vamos a agrupar en zonas, ¿sí? Tenemos 3 zonas. Ahora, doctor, ¿qué viene a ser este espacio de aquí? Chicos, este espacio viene a estar lleno de líquido cefalorraquídeo y es una cavidad ventricular. ¿Cómo se denomina? ¿Alguien sabe, por favor, en el chat, cómo se le denomina a este espacio? Por favor, a ver, su participación, los presentes. Levántense, despierten, vuelvan a la vida. ¿Conocen o no conocen cómo se llama este espacio? Bien, no todos a la vez, chicos, que no los leo, uno por uno. Este espacio se denomina tercer ventrículo. Como es un ventrículo, la zona verde va a recibir el nombre de zona cercana al ventrículo, zona periventricular. La zona azul va a ser la zona medial y la zona roja va a ser la zona lateral. Entonces, cada una de estas 3 zonas se van a ubicar núcleos hipotalámicos. Estos núcleos hipotalámicos se distribuyen en zonas de medial a lateral, recuerda, de medial a lateral. Pero como te dije que son estructuras tridimensionales, estos núcleos también los podemos apreciar o distribuir y organizar núcleos de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás los vamos a dividir en regiones. De medial a lateral lo dividimos en zonas. Esto es lo más complicado del diencéfalo, ¿ah? Entender estas divisiones. Los núcleos en la zona periventricular son 1. Los núcleos en la zona medial son 12. Y los núcleos en la zona lateral son 1 más. De tal manera que tenemos 14 núcleos hipotalámicos divididos en 3 zonas y divididos también en regiones. Para que me deje entender un poco sobre las regiones, te he traído este gráfico en donde esta zona de aquí, que estoy señalando con el puntero, viene a ser la zona hipotalámica, ya vista en un corte sagital, de adelante hacia atrás. Los núcleos se van a dividir en 3 regiones, de adelante hacia atrás: la región anterior, la región intermedia y la región posterior. La región anterior, como lo puedes ver aquí, también se subdivide en lo que llamamos región preóptica y región rostral. Bien, se va a dividir región preóptica y región rostral. La región intermedia recibe el nombre de infundibular cuando hacemos esta división, y la región posterior recibe el nombre de mamilar cuando hacemos la división. ¿Se entiende? Entonces, algunos libros de neuroanatomía te van a decir que el hipotálamo tiene 3 regiones o que tiene 4 regiones. Entonces, integremos lo que hemos revisado. ¿Cuántos núcleos hipotalámicos hay? Existen 14 núcleos hipotalámicos. 6 en la región anterior, 4 en la región intermedia y 2 en la región posterior. Doctor, esto nos suma 14, ¿cierto? Es que hay 2 núcleos que no solamente están en una región, sino que ocupan más de una región. Y ahí tendríamos los 14 núcleos hipotalámicos. ¿Se entendió, chicos? Zonas y regiones del hipotálamo. Ahora, tenemos un cuadro de integración entre zonas y regiones del hipotálamo, en donde vamos a ver las zonas lateral, medial y periventricular, y las regiones anterior, intermedia y posterior. ¿Recuerdas que la anterior se divide en 2? Para recordarte eso, pongo esta línea punteada. Esta línea punteada me permite dividir las 2 regiones anteriores. Ahora, como te decía, hay 2 núcleos representados por estas esferas o huevitos de color azul que no están en una sola región, sino, por ejemplo, aquí,
Este núcleo llamado el núcleo lateral del hipotálamo está en 3 regiones y el núcleo periventricular está en 2 regiones. Núcleo lateral y núcleo periventricular. Y mira, el periventricular en la zona periventricular, como su nombre te lo está diciendo, y el núcleo lateral en la zona lateral, como su nombre te lo dice. Todos los demás núcleos están distribuidos en la zona medial. Todos los demás, ¿a qué nos referimos? Al núcleo preóptico medial, al núcleo preóptico lateral, al supraóptico, supraquiasmático, al anterior del hipotálamo, al paraventricular, al dorso medial, ventromedial, arqueado y dorsal del hipotálamo, posterior del hipotálamo y mamilares. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? Estos son los 14 núcleos distribuidos en zonas y regiones del hipotálamo. Hemos concluido con la parte de morfología del diencéfalo. ¿Cómo vamos con el tiempo, Jesús? Sí, doctor, estamos justo exacto. Doctor, una consulta. Hay datos en este caso registrados que no pueden ingresar, doctor, a la plataforma. Parece que el link hay problemas con el correo, como le dice usted. eh, creo que el correo no coincide y en eso hay muchos problemas. ¿Podría, doctor, poder volver a abrir el link para registrarse para que se registren otra vez? Porque creo que está cerrado, doctor.